Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta franja educativa virtual. El día de hoy abordaremos un tema muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje y es la integración de las TIC al diseño curricular basado en competencias. Por ello invitaremos a dos docentes maestrantes en didáctica de las TIC que nos ayudarán a profundizar sobre todo lo concerniente a esta temática. Bienvenidos profesor Armando Espeleta y la docente Marjorie de Mojica. Muchas gracias, Luz, por invitarme aquí a tu franja educativa. Gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar afirmando que en pleno siglo XXI es evidente el desarrollo de la sociedad de la información, la cual se caracteriza por el uso masivo y creciente de las TIC en cada uno de los ámbitos de la vida del ser humano y por una fuerte tendencia a la globalización económica y cultural. Teniendo en cuenta esta apreciación que acabo de exponer ante ustedes, mi pregunta es: el campo educativo, ¿cómo se ve permeado por los procesos sociales y productivos que subyacen a la sociedad del conocimiento en un mundo cada vez más globalizado? Sabiendo que las TICs obviamente hacen parte del fenómeno de la globalización. En el campo educativo, las nuevas tendencias apuntan hacia lo tecnológico, planteando nuevas formas de percibir y entender la realidad, por medio de herramientas y recursos en pro del desarrollo de aprendizajes competenciales. Muy de acuerdo con usted, y además cabe mencionar que dichas competencias deben ser acorde a los procesos del contexto sociocultural, como es el caso del uso de herramientas tecnológicas como las redes sociales que nos ayudan a estar en comunicación permanente en este mundo globalizado. ¿Qué opinión le merece esto, Marjorie? Pienso que las TIC en el campo de la educación nos ofrecen tanto a docentes como a estudiantes nuevas plataformas para establecer comunicaciones tanto a nivel interpersonal como social, derribando las fronteras desde el espacio y el tiempo, conectándonos de manera universal y al instante, facilitando al mismo tiempo las labores tradicionales a través de nuevas herramientas tecnológicas, las que son rápidamente adoptadas de manera casi natural por las nuevas generaciones de estudiantes. Ahora bien, teniendo en cuenta que si queremos integrar las TIC en un diseño curricular basado en competencias, debemos definir de forma más específica que el aprendizaje basado en competencias requiere determinar cuáles son las competencias necesarias para enfrentarse a los retos del mundo actual y que, como es lógico, involucra el contexto sociocultural que influye en la formación de un individuo. Es así que potenciar las capacidades naturales de los seres humanos a través de la formación integral y transversal, es decir, en valores, actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas, trae consigo el desarrollo de capacidades que permiten tomar una acción ante problemáticas y situaciones concretas, que finalmente llevan a los estudiantes a transformarse a sí mismos y a su entorno social y cultural. Mi pregunta ahora apunta hacia cuál sería el rol del docente en un tipo de enfoque como lo es el basado en competencias, considerando el uso que se le deben dar a las TIC dentro de este. Desde este enfoque por competencias, lo esencial no es lo que el profesorado sabe o hace, concepción más tradicional de la información, sino aquello que aprenden los estudiantes y cómo lo aprenden. Con esta mirada de gestión del conocimiento, debemos de valorar que la figura del docente emerge como facilitador, mediador y orientador del aprendizaje. Así, su tarea educativa potencia la construcción del saber ser, del saber conocer, del saber hacer y saber hacer, consolidando la formación en competencias integrales, transversales y específicas propias de cada institución. Marjorie. Sí, en definitiva, el foco está puesto en formar personas que puedan pensar por sí mismas y aprender tanto de forma personalizada como en colaboración con otros. Y es el estudiante quien a través de la indagación personal o en grupo accede a la información y construye un conocimiento que le facilita consolidar un nuevo aprendizaje. En ello, las instituciones deben abrir espacios en sus proyectos educativos y diseños curriculares para integrar las TIC con la intención de que la formación sea competentemente integral, es decir, que los estudiantes sepan pensar, hacer, estar y crear en la nueva cultura de la globalización, de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. En consideración a sus puntos de vista frente a esta temática, vamos ahora a tratar de armar una propuesta de integración de las TIC al diseño curricular basado en competencias.
basándonos principalmente en 6 preguntas básicas que, una vez sean respondidas, nos ayudarán a orientar el diseño curricular que deseamos en sí. Así que pues, antes de iniciar, quiero resaltar que las TIC contribuyen a la formación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera crucial y cada vez más al alcance de todos los estudiantes en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, en el cuales el uso de las TIC en las instituciones educativas está delimitado por varios factores que permiten organizar, planear y evaluar la integración de las TIC en la educación, tales como insumos, gestión, recursos humanos, contenidos y políticas. Mi pregunta es, profe Armando, ¿para qué enseñar? Es decir, ¿cuál es el propósito de formación en este enfoque basado en competencias y cómo las TIC se pueden evidenciar? Considero que es de vital importancia para los docentes y para los estudiantes involucrar, identificar y conocer los principios, propósitos y lineamientos generales especificados en el PE de la institución y la perspectiva conceptual desde donde se asume la formación basada en competencias. Para ello, el docente se debe capacitar idóneamente para una mejor planeación de sus clases usando las TIC en 4 componentes básicos, tales como: primero, naturaleza y evolución de la tecnología. Segundo, apropiación y uso de la tecnología. Tercero, solución de problemas con tecnología. Y cuarto, tecnología y sociedad. Muy acertado su aporte, y mire que inicialmente nos enfrentamos a la alfabetización tecnológica o digital, que es un propósito inaplazable de la educación, porque con ella se busca que individuos y grupos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar artefactos, procesos y sistemas tecnológicos como requisitos para su desempeño en la vida social y productiva, eliminando de esta manera la brecha digital, que es la distancia en conocimientos y competencias entre los alumnos que han sido alfabetizados en las tecnologías digitales y los que no. ¿Qué piensa usted, profe Marjorie? Sí, es una realidad que no se puede ocultar la falta de formación en TIC de los docentes y de muchas poblaciones, donde es muy difícil que la tecnología avance equitativamente con el mundo. Es por ello que la alfabetización es necesaria y los docentes nos debemos capacitar y actualizar constantemente para poder transmitir nuestros conocimientos y que de esta forma los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de identificar, comprender y utilizar los conocimientos propios del campo tecnológico, aplicándolo a las demás áreas del saber y a su vida cotidiana. La siguiente pregunta es, ¿qué enseñar? Lo que hace referencia a los contenidos, pero antes que respondan es importante que todos recordemos que los contenidos que se enseñan en este enfoque por competencias se pueden agrupar en 3 áreas básicas: conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal. El primero hace referencia a datos, hechos, conceptos, principios, en otras palabras, el saber qué. El segundo se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc. Es decir, el saber hacer. Y el último hace referencia a los valores y actitudes, que son equivalentes al saber ser. En consecuencia, acudir a esta clasificación implica especificar detalladamente los contenidos bajo estas 3 categorías, para crear conciencia de lo que se enseña, sin desconocer que estos conocimientos son complementarios y que ninguno es más importante que otro. ¿Es esto cierto, profesor Armando? Por supuesto. Entonces podríamos decir que asumir información inicial desde los tractos puede ser algo muy complicado y a la vez muy desmotivante para los estudiantes. La razón, con el uso de las TIC, los docentes tenemos la oportunidad y la necesidad de aplicar los conceptos con un alto nivel de contextualización específico, lo que les dará sentido a los aprendizajes. Y de allí que se afirme que solo se puede aprender todo aquello que se aplica y es útil para la vida. La mayor parte de lo que hacemos con las TIC está en la virtualidad, que es todo aquello que realizamos en el computador, celular o tablet. Es aquí donde podemos encontrar recursos que fortalecen la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tales como contenidos digitales, aplicaciones educativas, páginas web, juegos, videos, bibliotecas multimedia,
galerías de imágenes, galerías de video, búsquedas de información y una muy importante que es la web 2.0. Sí, y retomando lo que acaba de mencionar Armando, la web 2.0 dispone al usuario una cantidad ilimitada de información y la posibilidad de interactuar con ella, ante lo cual el docente debe ir introduciendo de forma progresiva a los estudiantes en el manejo de herramientas colaborativas que la web 2.0 promueve, tales como los wiki, los podcasts, los edublogs, los screencasts, los Google Docs, entre otras aplicaciones, hasta que sean capaces de manejarlas con autonomía, llegando a tomar las riendas de su propio proceso de aprendizaje. Gracias por su intervención. A continuación, voy a hacer una pregunta que tiene que ver con enseñar con el enfoque basado en competencias, el cual se sustenta en las teorías del constructivismo estructural y del constructivismo social, así como el currículo tomado como proyecto histórico social, y en la didáctica crítico-reflexiva. Dichas teorías han desarrollado el marco teórico de las condicionantes que deben darse para un aprendizaje significativo. Es así que ningún estudiante que vaya a emprender algo nuevo inicia su aprendizaje en cero. Por lo tanto, la pregunta es, Marjorie, ¿cuándo enseñar? Como todo aprendizaje, es construido sobre una estructura previa de conocimientos, empleando un estilo particular de aprendizaje, poniendo en marcha un conjunto de estrategias inspirado por unas motivaciones e intereses personales. Es preciso, antes de estructurar cualquier secuencia de aprendizaje, examinar las características cognitivas y motivacionales de los estudiantes, es decir, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, motivaciones, etc. Pues este será un factor que determinará el momento para abordar un determinado cuerpo de conocimientos. Armando, entonces, ¿cómo y cuándo integramos las TIC en este elemento relacionado con la secuencia de los aprendizajes en el enfoque basado en competencias? Pues las TIC nos proporcionan nuevos entornos y ambientes de aprendizaje que requieren de la disposición y motivaciones personales del educando para que éste haga uso espontáneo de sus capacidades intelectuales, cognitivas, procedimentales, afectivas y sus conocimientos previos. Considerando que el aprendizaje en el aula de clases es sistemático y formal, y aquí se debe crear, ofrecer y organizar situaciones de aprendizaje que sean reales, vivenciales y experienciales, las TIC vienen a ser un apoyo junto con el Internet y sus características de personalización en los procesos de aprendizaje y flexibilidad que éstas ofrecen. Es por esto que podemos crear nuevos ambientes en los que se pueden aplicar estrategias como el Flip Learning, que es el aula invertida, el aprendizaje electrónico, o más conocido como e-learning, aprendizaje semipresencial o combinado, el B-learning, aprendizaje con dispositivos móviles, M-learning, los cuales nos brindan muchas herramientas para la educación virtual o combinada, buscando un aprendizaje ubicuo con aplicabilidad en contextos formales, no formales e informales. Ahora la siguiente pregunta apunta al método. Marjorie, ¿cómo enseñar integrando las TIC en el diseño curricular basado en competencias? Las herramientas web 2.0 pueden ser muy eficaces si se implementan con métodos como el aprendizaje basado en proyectos TIC enfocados en una o varias herramientas web 2.0, simuladores, redes de aprendizaje, plataformas bilingües que con la combinación de los diferentes formatos brindan métodos de enseñanza muy eficaces. Sí, Marjorie, y que además cumplen con la que es posiblemente la característica más importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo, la interactividad, ya que es mediante las TIC que se consigue un intercambio de información entre el usuario y el aparato tecnológico. Esta característica permite adaptación de los recursos utilizados a las necesidades y características de los sujetos, y es aquí donde el docente debe implementar sus estrategias de manera creativa en pro de las actividades educativas. Me permite y agrego algo. El uso de las tecnologías en la educación puede desarrollarse desde lo más esencial, que es la naturaleza y evolución de los aparatos tecnológicos, hasta la resolución de problemas con tecnología. La utilización de medios digitales como cámaras, dispositivos móviles, escáneres, impresoras, televisores, proyectores, facilitan el quehacer diario y la enseñanza
de estos permiten avanzar en la implementación de nuevas estrategias. Muy bien, colegas. Entonces es momento de hablar de los recursos. De allí la pregunta, ¿con qué enseñar? Armando, adelante. Hay unos factores que definirán el conjunto de herramientas que se deben emplear para el diseño y la configuración del ambiente virtual de aprendizaje en el diseño curricular basado por competencias que proponemos, como lo son la creatividad del docente, la claridad que posea de la propuesta pedagógica, el dominio del campo del saber que enseña y el manejo de las herramientas TIC, pues sin dejar de lado el conocimiento que tenga de los estudiantes y sus necesidades. Esto además nos lleva a reconocer la importancia del Internet como recurso pedagógico. Ya tiene un gran potencial, es fuente de información y conocimiento como documentos bibliográficos, noticias, recursos gráficos y sonoros. También posee simuladores, visitas virtuales. También como medio de comunicación y expresión contiene foros, correos electrónicos, chats, blogs, videoconferencias y páginas web. Como herramienta didáctica de aprendizaje, al ser una importante fuente de recursos educativos, los docentes los pueden aplicar en el aula de forma colectiva o individualizada para el tratamiento de la diversidad y el trabajo colaborativo. Sin dejar de mencionar la ayuda como instrumento de gestión y administración del centro educativo para los horarios, los expedientes de alumnos y profesores, las tutorías, la gestión de la biblioteca, la gestión económica, las comunicaciones a la familia, etc. Para complementar también, las redes de comunicación y su integración con la informática han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la información entre lugares alejados físicamente de una forma rápida. La propia complejidad de integrar la tecnología, la educación y el currículo empuja a la aparición de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la información en diversas actividades personales, profesionales y sociales. Finalmente, hablaremos del último elemento, que es la evaluación. Un término muy complejo ya que se incluye en él toda la variedad de elementos y factores que hacen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de obtener información de los resultados del aprendizaje, precisamente, alcanzado por el estudiante. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se integran las TIC en este proceso de evaluación para determinar si se lograron las competencias definidas? Armando. Para ello, las TIC tienen grandes aportes que hacer si nos referimos a los instrumentos de evaluación que nos ofrece para su utilización, y como docentes debemos estar en la capacidad de crear situaciones y proporcionar instrumentos adecuados para que se produzca el aprendizaje. Así podemos mencionar algunos ejemplos de ello que los estudiantes pueden utilizar, haciendo uso de las TIC como herramientas cognitivas para demostrar lo que saben, tales como foros, encuestas, formularios online, videos, encuentros sincrónicos, blogs, terminales de feedbacks digitales, etc. Marjorie, ¿tú qué opinas? Pienso que así como lo menciona mi compañero, la evaluación es dinámica, contextualizada, continua, permanente, integral y permite el desarrollo de procesos en varios niveles como la heteroevaluación, la coevaluación y autoevaluación, con lo cual se logran procesos de enseñanza guiada y de aprendizaje recíproco. Por lo tanto, el docente debe apoyarse en las TIC y hacer uso adecuado de ellas para implementar los instrumentos de evaluación que éstas nos ofrecen y así desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Muchas gracias por sus aportes. De esta forma pudimos desarrollar una propuesta de integración de las TIC en el diseño curricular basado en competencias. Por último, me gustaría que cada uno se exprese con una conclusión. Claro que sí, me despido no sin antes concluir que la presencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información han venido para quedarse. Si reflexionamos más a profundidad nos daremos cuenta que ellas están más presentes en nuestras aulas de lo que creemos. Ante esta realidad nos queda como docentes asumir que nuestro rol pedagógico y académico debe ser modificado para dar cabida a nuevas prácticas y por consiguiente a nuevas oportunidades de aprendizaje, más actuales, más justas y más equitativas con el contexto actual. Y conclusión para despedirme,
sería que las TIC puedan ofrecer no solo una nueva forma de aprender, de construir conocimientos junto a otros actores del proceso educativo, sino que además vinculan oportunidades reales de movilizar los conocimientos para adquirir competencias útiles que permitan abordar situaciones, problemas de la vida cotidiana y de esta forma obtener aprendizajes significativos. Muchas gracias. Adiós. Nuevamente, gracias por estar compartiendo sus conocimientos y hablar desde su experiencia en este escenario donde pudimos dar a conocer la propuesta de la integración de las TIC al diseño curricular basado en competencias. La invitación entonces es que hagamos uso adecuado y consciente de las nuevas tecnologías y valoremos sus ventajas frente al nuevo enfoque de enseñanza y aprendizaje orientado por competencias. Sin duda podríamos ser agentes de cambio y transformar la realidad de nuestros contextos, configurando nuevos ambientes de aprendizaje virtuales y mejorando la calidad de los procesos de formación. Me despido, no sin antes desearles una feliz tarde. Nos vemos en la próxima emisión de esta franja educativa virtual. Hasta la próxima.